Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. ATCO Contadores Públicos y Abogados presente en esta plática. Gracias a las autoridades por habernos invitado para llevar a cabo esta pequeña charla respecto a un tema muy interesante. Fíjense nada más. En una ocasión presenté una petición a las autoridades administrativas correspondientes para decirles el por qué estaba exento de determinado impuesto, en base a la actividad que yo desarrollaba y obviamente en base en el cómo se desarrollaba dicha actividad. ¿Ok? Bien, yo presenté la petición a las autoridades correspondientes diciéndoles por este motivo yo me encuentro exento de dicho impuesto. Obviamente yo necesitaba una respuesta. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Jamás recibí dicha de respuesta y yo obviamente caí en una instancia legal, caí, caí en lo que le llamamos la negativa ficta. Ese es el tema, ese es el tema del día de hoy. ¿Ok? Un tema muy interesante, va a ser totalmente de su agrado, estoy seguro, y lo vamos a ver de una manera sencilla, pero que abarque grandes aspectos en su fundamentación y obviamente con ejemplos, ¿ok? Con ejemplos, porque sí, en muchas ocasiones nos han dicho, sí, más o menos te entiendo, pero ¿en qué casos se aplica? ¿Ok? Vamos a ver algunos pequeños casos en los cuales se aplica la negativa ficta. Bien, pues no demos un poquito más de introducción, vámonos directamente al tema. Nuevamente agradecemos a las autoridades correspondientes por invitarnos a esta plática en este auditorio a través de medios remotos. Bien, comencemos. Negativa ficta. Vamos a ver este tema desglosado en pasos totalmente sencillos para que sea todavía de su mayor comprensión. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo vamos a desglosar? Vamos a ver lo que viene siendo el concepto, el objeto de la negativa ficta, su fundamentación legal, cuándo se configura una negativa ficta, en los medios de defensa para combatirla. Un tema muy importante, más bien un punto muy importante, el punto número 6, la diferencia con la aclaración administrativa. Bien, posteriormente vamos a ver las opciones para obtener una resolución contra la negativa ficta, la contestación de la demanda, que nos han preguntado mucho en cuestiones de práctica, las sanciones que pudiese o pudiera tener la autoridad por negligencia al configurar o al caer en una negativa ficta. Y los ejemplos, también vamos a dar unos ejemplos de lo que viene siendo la aclaración administrativa. Bien, pues iniciemos con lo que viene siendo el concepto de negativa ficta. Negativa ficta. Respuesta en sentido negativo que la ley presume a una solicitud que fue formulada por escrito y que corresponde a una petición o instancia. También podemos entender como concepto de negativa ficta una manifestación unilateral de la voluntad de una autoridad administrativa y que se da en sentido negativo. También es un acto administrativo negativo como ficción legal, la más fácil y sencilla de entender, el silencio administrativo. Y una definición un poquito más coloquial, cuando un particular presenta una petición o instancia por escrito y dicho particular no ha recibido la resolución correspondiente por más de un periodo de 3 meses. A esto se entiende que
fue resuelta en sentido negativo por la autoridad administrativa. Sí quedó claro, ¿verdad? Cuando un particular presenta una petición o instancia por escrito y en un plazo de 3 meses no le dan respuesta. ¿Ok? A esta situación se le entiende que fue resuelto en sentido negativo. ¿Ok? Eso es la negativa ficta. Bien, como podemos observar, hay dos palabras claves en los conceptos de negativa ficta: petición o instancia. ¿Ok? Hemos tenido bastantes preguntas o bastantes consultas en cuanto a lo que es una petición, lo que es una instancia, y si en una aclaración también aplica la negativa ficta. Para evitar estas confusiones vamos a desglosar de la manera más práctica lo que es una petición. Una petición lo podemos entender como un planteamiento concreto en el cual esperamos una respuesta igualmente concreta. Por ejemplo, les mencioné al inicio, presenté una petición en la cual solicito la exención o solicito o explico el por qué estoy exento de determinado impuesto. Estoy haciendo una petición concreta y espero una respuesta en donde la autoridad me diga sí por esto y por esto y por esto, no por esto y por esto y por esto. Eso es una petición. Una una instancia está integrada por una serie de pasos concatenados, una serie de pasos lógico-jurídicos con el fin de llegar a una decisión final. ¿Ok? En la manera práctica lo podemos entender como una promoción legal, alguna promoción para algún recurso administrativo. ¿Ok? Ahora bien, la aclaración administrativa. La aclaración administrativa recae o versa sobre alguna notificación de alguna resolución. ¿Ok? Es o versa sobre alguna notificación de alguna resolución. Ejemplo, a mí me notificaron un crédito fiscal en donde me dicen que debo X cantidad, pero en dicho crédito fiscal está de manera confusa o no viene cómo llegaron a dicha cantidad, y yo meto una aclaración administrativa en donde solicito que me aclaren cómo, cuándo y por qué llegaron a dicho crédito fiscal. Si entendemos nuevamente, una petición es un planteamiento, una instancia es una serie de pasos concatenados y la aclaración administrativa versa sobre notificaciones de una resolución. ¿Ok? Bien, aclarada esta situación, espero que esté bien para que pasemos al punto número 2. ¿Ok? Que viene siendo el objeto de la negativa ficta. Bueno, el objeto de la negativa ficta. Por lógica, el objeto es aplicar los medios de defensa que la ley concede para obtener una resolución. ¿Ok? Para obtener una resolución. Esta resolución podría ser positiva o negativa a nuestros intereses, pero el objeto de presentar la negativa ficta, presentar un juicio de nulidad sobre negativa ficta, es obtener una resolución. Si nos es favorable, muy bien; si no nos es favorable y tenemos manera de combatir dicha resolución, pues sentaremos, obviamente, en otro proceso, en otro procedimiento, ¿ok? Que es cuestión de otro tema. Ahorita estamos desglosando lo que viene siendo qué es la negativa ficta. Bien, entonces, es utilizar los medios de defensa para obtener una resolución. Asimismo, es obtener la nulidad de una resolución negativa ficta que perjudica los intereses del particular. De manera específica, el objeto es obtener una resolución mediante
el juicio de nulidad, ¿ok? Ese es el objeto de la negativa ficta. Como pueden ver, lo estamos desglosando de una manera muy clara, muy sencilla, pero muy profunda. Bien, en el punto número 3 vamos a checar la fundamentación legal. En dónde está fundamentada nuestra negativa ficta? Bien, el punto principal donde recae es en el derecho de petición, ¿ok? Todo nacional tiene el derecho de hacer peticiones, ¿ok? Ya sea verbales o escritas, principalmente, más bien, fundamentalmente escritas. El artículo número 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén. En este artículo 8 viene consagrado el derecho de petición en donde nos dice que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad, ¿ok? En el artículo 37 del Código Fiscal nos dice que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades deberán ser resueltas en un periodo no mayor de 3 meses. Y transcurrido este tiempo, si no se ha notificado dicha resolución, entonces se puede considerar que la autoridad ya resolvió de manera negativa. Llegado a este punto, ya estamos con el derecho de interponer los medios de defensa. Entonces tenemos, más bien, la autoridad tiene 3 meses para responder todas las peticiones o instancias que le realicemos. ¿Ok? Bien, ahora, el artículo 34A del Código Fiscal también nos dice, este se refiere a lo que viene siendo precios de transferencia. Entonces, cuando las peticiones o instancias se refieran a precios de transferencia, el lapso para que la autoridad nos responda es de 8 meses, ¿ok? Ya no son 3 meses. Entonces, ojo, mucho ojo con eso, no vayamos a confundir. Para precios de transferencias son 8 meses para que la autoridad nos responda. Y en el artículo 131 del mismo Código Fiscal nos dice que la autoridad debe dictar resolución y notificarla en un plazo que no exceda de 3 meses. Bien, haciendo un resumen. Artículo 8 de la Constitución nos menciona el derecho de petición, y en el cual debe recaer un acuerdo por escrito. El artículo 37 del Código Fiscal nos dice que las instancias o peticiones que se formulen por escrito a las autoridades fiscales deben ser resueltas en un plazo no mayor a 3 meses. Si esto no sucede, se está cayendo en una situación en donde la autoridad resolvió negativamente y tenemos la opción de aplicar los medios de defensa para obtener una respuesta. ¿Ok? Muy bien. El artículo 34 nos dice que cuando las peticiones o instancias correspondan a la materia de precios de transferencia, el plazo para contestar es de 8 meses por parte de las autoridades administrativas. Y el artículo 131 nos dice nuevamente que la autoridad debe de dictar resolución en un plazo no mayor a 3 meses. Entonces, resumiendo lo que viene siendo la fundamentación de la negativa ficta es el artículo 8 de la Constitución Política, el artículo 37, 34A y 131 del Código Fiscal principalmente, ¿ok? Principalmente estos artículos. Bien, en el punto número 4 vamos a checar cómo se configura la negativa ficta. Bien, yo tengo una petición, yo tengo una consulta y se realiza. El día, el 1 de enero de este año la realicé, ¿ok?
transcurre 1, 2, 3 meses y no recibo contestación. Al no recibir contestación, esto ya se considera un acto definido por la autoridad. Y al ser así, se está configurando una resolución negativa que fue emitida de forma ficticia por la autoridad. Entonces, realizo la petición o instancia. Transcurre el plazo sin recibir contestación. Esto ya es un acto. Y al momento de que sea un acto definido por la autoridad, se está configurando una negativa ficta emitida por la autoridad. Entonces, como paso final, tengo que llevar a cabo esto a juicio contencioso administrativo. Así es como se configura la negativa ficta. Espero que no tengan dudas. Nuevamente les recuerdo que esta plática es una conversación respecto a la negativa ficta y no se considera una asesoría en particular. Pero obviamente lo estamos tratando de exponer, de dárselos de la manera más sencilla y más profunda en cuanto a la fundamentación y en cuanto a lo que viene siendo la práctica en la vida cotidiana. ¿Ok? Bien, el punto número 5 nos dice, ¿cuáles van a ser los medios de defensa contra la negativa ficta? Bien, el artículo 37 del Código Fiscal nos dice que para combatir esta instancia debemos de utilizar el juicio contencioso administrativo, que es el juicio de nulidad. ¿Ok? Bien, para presentar nuestro juicio de nulidad tenemos 30 días hábiles posteriores al plazo en que debió haberse contestado dicha petición. ¿Ok? Asimismo, en el artículo, déjenme acordar, 17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, nos da 10 días para ampliar la demanda. ¿Cómo se maneja la demanda? ¿Cómo se maneja el juicio de nulidad a una negativa ficta? Obviamente ya es un tema que en su respectivo momento, si ustedes nos lo solicitan con mucho gusto, lo impartiremos a través de estos medios. ¿Ok? Bien, continuemos. El punto número 6. Pongan mucha atención en esta diferencia con la aclaración administrativa. ¿Ok? Bien. La negativa ficta versa sobre lo que viene siendo una petición o instancia, mas no sobre una aclaración administrativa. ¿Qué es una aclaración administrativa nuevamente? Pues es una consulta que versa sobre una notificación a una resolución, ¿ok? O una notificación de una resolución. ¿Sale? Entonces, el artículo 33A del Código Fiscal nos dice que una aclaración administrativa no va a constituir una instancia, mucho menos va a interrumpir lo que viene siendo los plazos, ni suspende dichos plazos, ¿ok? Por lo tanto, no se puede interponer medios de defensa a una aclaración administrativa de acuerdo al artículo 33A, ¿ok? Estas resoluciones o las resoluciones emitidas mediante una aclaración administrativa no pueden ser impugnadas, ¿ok? Ahora bien, ojo con esto, mucho ojo con esto, por favor. Si estas resoluciones ocasionadas mediante una aclaración administrativa vulneran la garantía de fundamentación y motivación, se puede interponer lo que viene siendo el amparo, ¿ok? Es decir, que nos contesten, oye, ¿por qué debo tanto en este crédito fiscal?
y te contestan por esto XXX, pero no te dan la fundamentación, no te dan el procedimiento, no te dan cómo lo determinaron, entonces podemos solicitar un amparo. ¿El amparo para qué es? Obviamente para obtener una respuesta fundamentada y motivada. ¿Ok? Bien, el plazo para presentar una aclaración administrativa es de 6 días posteriores a aquel en que se haya efectuado la notificación o en que haya surtido efecto la notificación. 6 días posteriores a aquel en que haya surtido efecto la notificación. ¿Sale? Para que nos den respuesta a una aclaración administrativa, también el plazo es de 6 días, siempre que ya se haya integrado el expediente. Es decir, que la autoridad tenga todos los elementos necesarios para poder dar una contestación fundamentada y motivada. Bien, mucha atención en esta situación. Perdón que aquí ya saben las cosas, tantas notificaciones. En fin, mucha atención. Ejemplos en los que aplica una aclaración administrativa. Bueno, se pueden solicitar aclaraciones administrativas para cuestiones de multas y créditos fiscales, para situaciones de multas por errores aritméticos, para infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes, también para infracciones por no presentar declaraciones, solicitudes, cuestiones de cambios de domicilio, errores en las mismas declaraciones, constancias, avisos obligados a los que estemos. ¿Sale? Principalmente en la vida práctica, para eso se utiliza la aclaración administrativa, para aclarar aspectos de multas y créditos fiscales, para aclarar asuntos de errores aritméticos o multas por errores aritméticos, infracciones infracciones correspondientes al Registro Federal de Contribuyentes, también por infracciones por no presentar declaraciones, solicitudes, avisos, constancias, errores contenidos en las mismas y cambios de domicilio, por no presentar cambios de domicilio, ¿ok? Estos son algunos ejemplos en los que aplica la aclaración administrativa, ¿ok? Bien, como ven lo estamos dando de una manera específica y clarita, clarita, clarita. ¿Dónde pueden ver en qué casos se aplica la aclaración administrativa? Chéquense el artículo 41, el 78 y el 79. 80-81 también del Código Fiscal de la Federación, por favor. ¿Sale? Vamos con el siguiente punto. Una opción para la resolución de la negativa ficta. Bueno, ya checamos que la negativa ficta tiene como medio de defensa el juicio contencioso administrativo, que es el juicio de nulidad. ¿Ok? Pero, mucho ojo. Si las autoridades no nos contestan una petición o instancia, están violando nuestro derecho de petición que está consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política. Y para que las obliguemos a que contesten dichas promociones, podemos recurrir al juicio de amparo. ¿Ok? Juicio de amparo que se puede aplicar basado en el derecho de petición protegido por el artículo número 8 de la Constitución Política. Nuevamente, esto ya es otro procedimiento. Esta situación es otro tema mucho más amplio. Por lo tanto, si quieren alguna plática respecto a esta situación, con gusto, nada más háganoslo saber y estaremos a su disposición. ¿Ok? Bien,
Entonces, la otra opción que tenemos para la resolución de la negativa ficta es un medio de defensa que se llama juicio de amparo, basado en el derecho de petición protegido por el artículo 8 de la Constitución Política. ¿Sale? ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obligar a las autoridades a que nos contesten dichas promociones. Bien, asimismo, tenemos el siguiente punto. Nos han preguntado muchas veces, ¿qué sucede cuando demandamos a las autoridades administrativas y nos contestan? ¿Ok? ¿Qué sucede cuando la autoridad administrativa en la contestación a la demanda respondió la petición o la instancia que ocasionó la negativa ficta? Bien, sucede que demandamos a la autoridad administrativa recibe la demanda, es emplazada, contesta la demanda y en la contestación a la demanda da una respuesta a la petición o instancia. Al dar esa respuesta incluida en la contestación a la demanda, si el tribunal no considera o considera que no fue en sentido negativo, entonces va a tener un efecto y el efecto va a ser la respuesta fundada y motivada, ¿ok? Esa va a ser la respuesta. Es decir, si la autoridad administrativa da una respuesta a la petición dentro de la contestación a la demanda y las autoridades consideran que no fue en sentido negativo, el efecto va a ser la respuesta fundada y motivada. ¿Ok? Más simple. Yo soy la autoridad administrativa, me demandan, yo contesto mi demanda. ¿Por qué me están demandando? Porque no contesté una petición a exención de impuestos. Entonces, yo contesto dentro de la demanda. Respecto al escrito presentado con fecha tal, la respuesta es la siguiente. O considero que en base al artículo X, si procede, no procede. Si procede, perfecto. Ya ganamos. Si no procede, hay que analizar esa respuesta y utilizar otros medios de defensa para combatirla. ¿Sale? Pero ese es otro tema, ¿ok? Bien, entonces espero que quede claro lo que es la contestación a la demanda en sentido positivo. Bien, vamos a checar qué le pasa a la autoridad cuando muestra negligencia. Porque es eso, no nos contesta por negligencia, ¿ok? Bien, caen en un delito, caen en una sanción. Bien, el Código Nacional Penal nos dice en su artículo 14 que las autoridades en el ejercicio ilícito de su servicio público pueden, pueden afectar el patrimonio por cualquier acto u omisión. También nos dice que las autoridades teniendo la obligación por razones de empleo, cargo o comisión, propicien algún daño a las personas en cualquier forma. ¿Ok? Esto está muy claro. En el ejercicio del servicio público, si las autoridades afectan el patrimonio por cualquier acto u omisión, serán sancionadas. Si también realizan una afectación a las personas cuando tienen la obligación, por razones de su empleo, de su cargo, de su comisión, y no den una respuesta en la forma, cualquier forma, ¿ok? El artículo 215 del mismo Código Nacional Penal nos dice
que cometen delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en conductas como cuando indebidamente retarden o nieguen a los particulares la protección o servicio que tengan obligación de otorgarles o impidan la presentación o el curso de una solicitud. ¿Ok? Si caen en estas situaciones, artículo 214 y 215 del Código Nacional Penal, van a tener que ser sancionadas las autoridades administrativas. Bien, ahora, ejemplos de casos en que aplica la negativa ficta. Pues bien, voy a tratar de ser un poquito simple. En la práctica, los casos que hemos tratado respecto a la negativa ficta han sido sobre solicitudes de licencias de funcionamiento comercial, también sobre solicitudes de uso de suelo por actividad preponderante. También suele haber negativa ficta en peticiones que impliquen la adquisición de propiedades. Asimismo, en otorgamiento de concesiones, déjenme recordar, para la prestación de servicios públicos. En la materia, en la industria de la construcción, hemos alegado mucho la negativa ficta con respecto a autorizaciones de fraccionamiento o subdivisiones de terreno. ¿Sale? Lo que había mencionado, las solicitudes para las peticiones para exención de algún impuesto o inclusive de créditos fiscales por asuntos de devoluciones, de compensaciones, autorizaciones de pagos en parcialidades, resoluciones de recursos administrativos de revocación. Estos son algunos ejemplos. Chéquense de favor el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este artículo 3 nos dice los casos de competencia del tribunal. ¿Ok? Esta lista de casos de competencia nos puede servir muy bien como guía para ver en qué casos aplica la negativa ficta. ¿Sale? Muy bien. Pues como pueden observar, agarramos un tema, lo cortamos en pedacitos y lo tratamos de explicar lo más claro posible. Obviamente ya el procedimiento legal para defendernos, pues obviamente ya son temas muy extensos. Asimismo, pues me atrevo a decirles que si tienen dudas o si en la práctica tienen algún problema que les esté congojando y piensan que se puede solucionar mediante una negativa ficta, pues obviamente consúltenos. Les reiteramos, este despacho de contadores públicos y abogados, ATCO, se encuentra a su servicio. Agradezco a las autoridades por esta plática. Quedo de ustedes. Estamos a su servicio. Gracias.